8:46 de la mañana seguimos acá en el desayuno y hoy quiero primero que todo felicitar a todos los psicólogos del país y del mundo y a mi invitado de hoy. Bienvenido, David Bonilla. Muchísimas gracias. ¿Sí celebras el Día del Psicólogo? Sí, hay que celebrarlo y más con todos estos temas de salud mental que ustedes tratan todos los días. Claro que sí. Bueno, qué rico que estés acá. Empecemos. ¿Los colombianos pensamos en la salud mental de nuestros adultos mayores? Uy, creo que esa es un tema delicadísimo porque no pensamos ni en la salud mental de los adultos ni de ninguna población en especial realmente. ¿A partir de qué edad llamamos a una persona que está en la tercera edad? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, plantea que somos adultos mayores a partir de los 60 años. Es decir, que ahí empezamos a mirar cómo prepararnos para ese momento de la vejez, ¿no? Del adulto mayor. ¿Cuáles son todas estas enfermedades que afectan más a todos los adultos mayores? Uy, ok. Digamos que en el tema físico, pues tenemos ahí algunas relacionadas. Voy a entrar en la parte psicológica. Claro. Tendremos el Alzheimer, algunas demencias. Pero mira que ahí hay unas creencias y es... Se piensa que muchas veces el llegar a la adultez mayor trae per se enfermedades y eso no es cierto. Sí, puede ser que las personas se hayan preparado durante toda su vida para llegar a ese momento y llegan saludables, llegan sanas, llegan alegres, llegan tranquilas. Es decir, que ahí tenemos una creencia bien importante relacionada con el tema de la salud mental. Nosotros, pues me incluyo como cuidadores de personas, de adultos mayores, a veces no tenemos esa paciencia y no entendemos, por ejemplo, el Alzheimer. ¿Qué recomendaciones das tú para las personas que nos están viendo y cuidan a una persona que sufre esta enfermedad? ¿Qué hay que hacer con ellas? Porque la paciencia yo creo que es un tema muy importante, pero también hay que saber manejar esta enfermedad. Claro que sí. Ahí tendríamos que revisar algunos conceptos y es, cuando hablamos de Alzheimer, tenemos relacionadas unas pérdidas a nivel motor, tenemos pérdidas a nivel cognitivo, es decir, empezamos a tener pérdidas de la memoria, tenemos algunas dificultades en el control de las funciones ejecutivas, pérdidas a nivel físico, las personas empiezan a ser más dependientes. Y tú decías algo bien importante y es cómo nosotros nos preparamos para cuidar a nuestros adultos. Eso creo que nadie lo habla y es, se habla del adulto, se habla de las personas, pero en pocas veces se habla del cuidador. Y es importante que empecemos a preparar a las personas para cuidar a los adultos, porque ¿qué es lo que pasa? Encontramos, y ustedes ahorita lo decían en estas cifras que manejaban, y es, tenemos muchos adultos maltratados, tenemos muchas personas que las sacan de las casas porque la gente no entiende el concepto de salud mental, por ejemplo. Sí, eso es verdad. Desde ahí podemos revisar. Por ejemplo, el tema de la depresión, que también hablamos de eso y en los informes que hemos mostrado durante el programa, ¿cómo sabemos cuáles son los síntomas primero y cómo? Porque a veces un anciano o un adulto mayor, pues de pronto está así calladito, está elevado y no sabemos si está deprimido o está triste. ¿Cómo podemos manejar toda esta parte? ¿Lo sacamos, le leemos un cuento, le hablamos, lo rodeamos de niños? ¿Qué debemos hacer? Está buenísimo. Mira, hay una cosa y es entender que no todo proceso de tristeza es un proceso depresivo. Exacto. ¿Sí? Digamos que ahí tendríamos que quitar el concepto y despatologizar el tema de la tristeza. Llegar a la adultez y al adulto mayor tiene un concepto y es que se empiezan a tener pérdidas. Hay uno de los estudios que ustedes mencionaban y es que como que 7 de cada 10 presentan cuadros depresivos. ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a perder muchas cosas. Se pierden los amigos, se pierden la pareja, se pierden los hermanos. Es decir, que per se es una época de pérdidas. Y entender que después de cierta edad se empiezan a morir los amigos, se empiezan a morir la gente que tú quieres, pues eso empieza a generar un estado emocional triste, ¿sí? Que en muchos casos llegamos a la depresión. Si ya tenemos una depresión que médicamente y psicológicamente está diagnosticada, lo que nosotros debemos hacer es primero medicarla, que aquí creo que debemos romper un mito que hay frente a todo este tema y es que cuando me medican ya estoy terrible, ya estoy en otro mundo, mal, en otra dimensión. Que me van a dopar, que me van a sedar. Creo que ahí es donde nosotros debemos entender que no necesariamente. ¿Qué es lo que hace el medicamento? Regular el sistema nervioso para que la persona psicológicamente pueda estar viable de terapia. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte, de entender que la medicación en algunos casos es necesaria. ¿Sí? Sí. Y que si la persona hace un proceso adecuado con la medicación, seguramente después de un tiempo
que lo determina el médico, no las familias, porque aquí viene el tema y es que a veces las familias dicen, no, suspendámosle. Es que no falta el médico en la familia, eso dele cualquier cosita o la dosis debe ser tal. Buenísimo. O el psicólogo, ¿no? Entonces, no, pues que venga y hable con la tía, que hable con el primo. Y creo que ahí desmitificar todo eso le permite a la gente tener un acceso responsable a la salud. Eso es verdad. David, te vas a quedar conmigo porque Claro queremos que aclarar muchas más dudas. Qué buena pregunta, Iván. Acá seguimos con David Bonilla. Bueno, respondámosle a Iván. ¿Qué pasa con la sexualidad de los adultos mayores? Bueno, creo que ahí viene algo clave y es la vejez no tiene que ver con obsolescencia. Es decir, yo estoy viejo pero no obsoleto, ¿sí? Y frente al tema de la sexualidad hay un montón de mitos y tabús. Hay algo que es clave y es cuando los adultos empiezan a envejecer, parece que es el momento de cuidar los nietos, de cuidar a las otras familias, etcétera, etcétera. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Entonces, no es que no se tenga el tema de la sexualidad, sino que pasa algo clave y es, están tan ocupados, ocupándose de la vida de otras personas, que no tienen tiempo juntos. Entonces, están la pareja de adultos mayores, pero desde las 6 de la mañana tienen a los nietos. A las 7 de la noche llegan los hijos, a las 10 de la noche, o sea, están todo el tiempo ocupados y no tienen ese momento para expresar su sexualidad. Yo creo que así como cualquier ser humano, tienen que expresar su sexualidad. Claro, con la edad vienen algunas situaciones particulares y es que empiezan a haber unos temas físicos, fisiológicos, que claramente se relacionan con la edad, pero no quiere decir que por ser viejo mi sexualidad se perdió. Acabó. Ajá. ¿Por qué debemos promover la salud mental? Oh, esa pregunta es clave y es hablaron de sexo, el país, ya está, estábamos en esa, Vienen rojos. Sí, total. No, es que me gusta hablar del acto en sí. ¿Qué estaba diciendo David? Les decía que el tema de salud mental, que por qué promover la salud mental. Creo que el país tiene una necesidad apremiante en el tema de salud mental. Hoy hay un montón de creencias asociadas al psicólogo, ¿no? Entonces, hoy que estamos celebrando el Día del Psicólogo, ir al psicólogo es porque estoy loco, incluso en el discurso, ¿no? El psicólogo, yo no voy por allá, yo no estoy mal. Y eso nos está generando un problema gravísimo. Ya ahorita los chicos lo decían y es cómo nosotros empezamos a tener un montón de creencias frente al ahorro, frente al dinero, frente a la familia, porque no pedimos ayuda, nos cuesta pedir ayuda, mostrarnos vulnerables, nos cuesta decir, oiga, hay situaciones que no me están funcionando y no me funcionan a los 23 o a los 60 o a los 70 o a los 80, entonces es como empezar a promover eso. Angelita, ¿me puedo volver al tema del sexo de los adultos mayores? Porque, claro, por ejemplo, a veces cuando una persona está mayor y está con su compañía, con la enfermera o con la familia, todo el cuento, hay como unos momentos, unos episodios de acoso sexual, se alborota la libido y dicen que esto es demencia senil y todo esto. ¿Usted sabe algo de esto, David? Claro. ¿Cómo manejar esta situación? Digamos que ahí estaríamos haciendo una generalización y es no necesariamente todos, ¿sí? Es como los adolescentes, decir que todos los adolescentes están con la hormona alborotada. Algunos entre muchos. Algunos entre muchos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos son los casos que llaman la atención, ¿sí? Entonces, no necesariamente todos los adultos. Cuando tenemos un proceso psicológico de patología real como una demencia, pues sí tenemos algunas afectaciones reales, es decir, el frontal, por ejemplo, empieza a no funcionar de la misma manera. Partes del cerebro que empiezan a no funcionar. La memoria episódica se pierde, es decir, ya no tenemos recuerdos de lo que pasaba hace un tiempo. A veces los abuelos empiezan a contar una historia y la repiten, ¿sí? Porque se pierden como algunas funciones ejecutivas del cerebro. Pero no quiere decir que todas las personas que se enferman tienen, por ejemplo, conductas sexuales erráticas, ¿sí? Bueno. Hay personas que lo pueden ¿Cómo puede manejar una enfermedad eso? Cuando el paciente la acosa de un paciente de 98 años. Claro, creo que ahí el cuidador debe estar entrenado en manejar ese tipo de situaciones. ¿La cosa la persigue o qué? Sí, claro, pasa, dicen. Sí. Se entrenan, ellas se entrenan y por lo general los cuidadores están prestos para ese tipo de situaciones, para que de alguna manera les funcione el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Que hablar de un tema de esos, por ejemplo, en medios, a la gente les encanta, ¿no? Entonces, ay, no, les encanta. Es que el adulto mayor que acosó a la muchacha, sí, es uno entre mil. Y no es todo el tiempo, además son episodios que se presentan. Así es. Si tengo un episodio, claro, y si tengo un episodio, una crisis, porque por lo general se presentan en las crisis, tengo una crisis, no estoy medicado, que lo hablábamos ahorita, no tengo apoyo psicoterapéutico y mi familia piensa que es la pataleta de la vejez, pues va a ser muy complicado que yo pueda Pues David, avanzar. nuestras redes están reventando. ¿Qué tienes de preguntas, Camilo?
Muchas preguntas acerca del tema porque creo que nos ha tocado al corazón a todos. Y Viviana Camargo pregunta que tiene una abuelita que quiere llevársela a un hogar especial, pero ella no quiere salir de la casa. ¿Cómo convencerla que ella va a estar mejor allá y no en su casa donde no tiene todas las facilidades? Difícil, ¿no? Duro. Y es que aquí el tema no es convencerla, ¿no? Incluso la palabra ya tiene una carga, es le ponemos el slash, vencer, es decir, le quiere ganar a la abuela. Yo creo que no es necesario. En mi casa, mis abuelas están en la casa y un día hablamos con una de mis abuelas y le decía, abuela, ¿y qué tal si se va para el apartamento de un tío y no sé qué? Y ella decía, me sacan de mi casa y me muero. En el cajón. Y me muero. Sí, exacto. Porque en su casa tiene sus hábitos, tiene su espacio, su cama la puede organizar como a ella le gusta, llegan los nietos y los atiende, tiene su vida ahí. Entonces como que sacarlos cuando no es necesario. Es que a eso vamos. Pero hay familias que no pueden, lo que tú decías, Janet, ¿no? Sí, hay familias que no pueden y es lamentable y es triste que ellos sienten que es que los están tratando como de alejar. Lo que pasa es que nosotros como hijos mayores de padres adultos tenemos que tener una conversación bonita, amable y agradable y no es convencerlos, es decirles... Vamos, quiero que visites el sitio, quiero que mires las actividades que puedes tener allá en vez de estar encerrada aquí mirando por la ventana, porque no es bueno ni para ti, porque te estás empiezando, porque viene la artritis. Hay tantas cosas, todo depende de cómo lo abordemos. Darle a conocer todas las opciones que puede tener y cómo mejorar un poquito la calidad de vida. Se pueda tener en la casa, bienvenidos, maravillosos, qué privilegio poder tener a los abuelos con uno. Y eso es un tema cultural, porque nosotros no premiamos los abuelos. Es decir, aquí no cuidamos los abuelos. En otras culturas los abuelos son la escala superior de la sociedad. Acá no, acá los vemos como... Se vuelve un estorbo. Abandonan 4 por día, perdón. 4, yo sí es que estoy indignada. Sacan a la calle 4 los dejan en las clínicas, los dejan en los aeropuertos. ¿Qué es eso? Los dejan en el aeropuerto esperando. Señores, estamos hablando de un tema que nos toca a todos. Todos vamos para allá. Pilas con eso. Hacemos una pausa en la entrevista con el doctor David, psicólogo. Hoy es el día del psicólogo. Y señores, pues cuando uno va al psicólogo no es porque esté loco. No, al psicólogo hay que acudir. Y además vinculamos esta entrevista con David con el tema de los adultos mayores. Angelita queda en su casa, queda con su invitado en el favor. Termine esta entrevista. Gracias, Iván. Bueno, David, ¿Colombia está preparada para la vejez, sí o no? Uy, está complicado. Yo creo que no estamos preparados. Nos hace falta cultura, nos hace falta empezar a pensar en la salud mental, pero en la salud mental desde que somos adolescentes, para programar esa llegada a la vejez, un sistema solidario donde los más jóvenes piensen en los adultos. Hoy, el último estudio es que hacia el 2021 vamos a tener por cada 2 adolescentes un adulto mayor. Y eso pues creo que es un llamado a que empecemos a pensar en la salud mental de los adultos y yo creo que en Colombia nos hace falta educarnos para atender a nuestros adultos mayores. Bueno, David, muchísimas gracias por habernos acompañado en el desayuno. Tus redes sociales para que todas las personas te puedan escribir y pedirte consejos. Claro que sí. En redes sociales me encuentran como David Bonilla Psicología, me encuentran como Conexiones DST y a mi número de celular 318-282-1806. David Bonilla, gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Le voy a llevar a Janet en estos días. Janet necesita una cita con usted. Para el acto en sí.